Si no cambiamos nuestras costumbres para antes del 2030, llegaremos a un punto de no retorno. Esta es una frase que hemos escuchado bastante en cuanto al cambio climático, pero ¿es realmente nuestra responsabilidad individual o quién debe hacerse cargo? Y bueno, ¿cómo funcionan estos mecanismos? En este episodio hablamos con la ingeniera ambiental y candidata doctoral nicaragüense Tania Guillén Bolaños. Tania es, además, una de las autoras de los últimos reportes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Tania nos lleva de la mano a reconocer la importancia del contexto local para comprender y hacerle frente al cambio climático, a conocer la importancia de buscar una igualdad en regulaciones internacionales que permitan el desarrollo de países en crecimiento y conocemos además cómo funcionan los reportes del IPCC y la Conferencia de las Partes del Marco de la ONU sobre el cambio climático. Recursos, cambio, mitigación y adaptación. Sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Tania. Es un gustazo tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionados por conocer tu historia y, como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién es Tania Guillén? Esa pregunta es como casi filosófica, ¿no? Yo creo que nadie se atreve a decir de una o da de una con la respuesta, pero en el ámbito que es la entrevista hoy y demás, pues yo quiero primeramente destacar, soy una profesional nicaragüense. Mi ciudad es Masaya, en Nicaragua. Soy ingeniera ambiental de la Universidad Centroamericana, que lamentablemente recientemente fue cerrada por el gobierno. Tengo una maestría en tecnología y manejo de recursos naturales en Alemania, en la Universidad de Colonia, para la que fui becada. Y también he hecho una estancia de investigación aquí en Alemania y desde hace 7 años ya estoy viviendo en Alemania, por lo que soy una nicaragüense en Hamburgo, con todo lo que eso lleva con migración y demás cosas que uno va aprendiendo también, ¿no?, en el camino. Pero aunque esté aquí en Alemania, siempre he sentido un compromiso grande por seguir trabajando por Nicaragua, por la región, y creo que eso vamos a platicar también. Y antes de adentrarnos más en todo este camino profesional que nos acabas de resumir, nos gusta también conocer a nuestras invitadas de una forma más personal y quiénes son más allá de lo que haces laboralmente. Y bueno, la pregunta entonces sería: ¿qué haces en tu tiempo libre? Si tienes tiempo libre, ¿tienes algún pasatiempo o cómo te disfrutas el tiempo cuando no estás trabajando? Bueno, no sé si eso va a sonar muy aburrido, pero la verdad es que a mí me gusta leer, también paso mucho tiempo leyendo noticias, me gusta ver series, reunirme con la gente querida, ¿no? Las amistades. Pero tengo una ventaja quizá, que es que a veces también el trabajo me resulta un pasatiempo. No sé si eso es a workaholic o no, pero por ejemplo mi esposo siempre me dice qué bendición la que tenés, que te guste tanto el tema y estar comprometida, porque por las zonas horarias, por ejemplo, no estando en Alemania y tratando de trabajar con Latinoamérica y Centroamérica, tenemos 7, 8 horas de diferencia, por lo que a veces estoy a las 10 de la noche en reuniones, pero no termino esas reuniones con la energía tan baja, ¿no? O diciendo, que mucho trabajo, etcétera, sino que termino muchas veces energizada por el trabajo conjunto que estamos haciendo con distintos colegas. Y con esto último que dices del workaholic aquí en Alemania, que bueno, las dos estamos por aquí y somos de por allá, y también recibo a veces esas críticas. La mamá de mi pareja no entiende por qué siempre estoy prendida en la computadora o en reuniones o en el podcast, solo no entiende, así, Exacto. ¿qué es Sí. esto? ¿Cómo ha sido este como shock cultural para ti? Sí, eso es uno de los shocks porque en Alemania aquí mucho se cuida lo de el espacio trabajo y el espacio personal, ¿no? Como ejemplo así, tal vez es caricaturesco, es de que uno va a cualquier oficina en Latinoamérica, Centroamérica o en Nicaragua, yo miraba y yo también a veces ponía cosas en su oficina o en el espacio que uno tenga para trabajar, siempre tiene algo personal, ¿no?
las personas que tienen, a las mujeres que tienen mamás, los papás, tienen fotos de sus hijos o el regalito que le hizo el hijo a la hija para el Día de las Madres, de los padres, pero aquí eso no se ve, uno llega a las oficinas y son, aunque la gente tenga a trabajar ahí 10 años, eso no se nota, ¿no? Entonces, tengo la misma situación que vos decís con la familia de tu pareja, o sea, mi familia acá, mi pareja, mi esposo es alemán y a pesar de que tengo más de 10 años de relación con ellos, ellos todavía se sorprenden que yo en algún momento que esté allá y que quizá trabaje en el día, pero les digo, me tengo que levantar a las 8 de la noche de la cena para ir a una reunión. Se asustan, ¿no? Me dicen, pero ¿por qué trabajas tanto y te están pagando por eso? Es algo interesante y eso yo creo que en una parte depende como del compromiso que nosotras sentimos por el tema cuando nos gusta, cuando es el trabajo que nos gusta y con personas también que sentimos que nos dan energía para trabajar y dar lo mejor de nosotras. Y en el otro campo quizá es también por la cultura que tenemos en la región, ¿no? Porque en la región tratamos de cuidar nuestros puestos de trabajo y mostrar que somos los mejores trabajadores, porque si no, muchas veces hay personas que están haciendo fila por ese trabajo, no necesariamente tienen las mismas capacidades, los mismos estudios, pero siempre va a haber alguien, ¿no? En cambio, acá el espacio personal es personal y a nosotros en mi instituto, cuando tengo muchos días de vacaciones acumuladas, me mandan un mensajito diciendo, tiene que irse de vacaciones, ¿no? Eh, entonces, esa es como la diferencia en eso, ¿no? Del compromiso y si te gusta el tema, si es algo que te apasiona, y lo otro es parte de la cultura laboral que tenemos nosotros, ¿no? Que si no te gusta el tema, pues no está bien que estés en tu tiempo libre trabajando, ¿no? Y volviendo un poco al pasatiempo de la lectura y las series, ¿tienes algunos géneros favoritos que te gusta leer? ¿Siempre es ciencia o es ficción? Eh, bueno, soy fanática de Harry Potter. Yo era una adolescente cuando Harry Potter salió. Mi mamá también hizo su doctorado aquí en Alemania, entonces ahí es donde uno puede ver cómo también uno sigue los buenos ejemplos, aunque en mi caso me tomó mucho tiempo tomar la decisión. Y cuando mi mamá en esos años vio que Harry Potter, o sea, que en las librerías hacían filas aquí en Alemania cuando salía el nuevo libro, y decía, pero ¿qué pasa aquí? No, o sea, que este libro, y en uno de sus viajes a Nicaragua, porque en ese momento yo vivía en Nicaragua, mi mamá estaba acá estudiando, pero yo vivía en Nicaragua, ella me llevó el libro 2 y 3 porque me dijo, no los compré en Madrid en mi paso por el aeropuerto, porque me di cuenta que en Alemania había mucho ruido y me dice, yo estoy leyendo el segundo, entonces te toca leer el tercero. Entonces yo comencé Harry Potter con el tercer libro, luego me fui al segundo y cuando encontramos en Nicaragua el primero, no sé si fue en otro viaje de mi mamá, comencé uno, dos y tres para adelante, ¿no? Me gusta mucho El Señor de los Anillos, que lo leí cuando salieron las películas y estas cosas naif que uno tiene, ¿no? Yo, cuando comenzaron las películas, yo decía, no, este Señor de los Anillos es competencia de Harry Potter, yo no lo voy a ver, etcétera. Pero cuando dije, no, voy a leer los libros para ver de qué trata y después ver las películas, porque cuando son ese tipo de cosas me gusta leer los libros primero para después comparar, me terminé dando cuenta que El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos de Harry Potter tiene referencia al Señor de los Anillos, ¿no? Y luego, en otro tipo de lectura que me gusta a mí es la novela latinoamericana. Me gusta Gabriel García Márquez, estoy leyendo ahorita Julio Cortázar, y luego tengo un libro también que es referido al boom latinoamericano de las cartas que se enviaban entre Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa. Está súper interesante. Y esos son el tipo de libros que me gustan, ¿no? Y por supuesto la literatura nicaragüense, que es muy rica y que, claro, me traslada también a mi ciudad, a mi país y a nuestra historia reciente, ¿no? Te vamos a mandar de regalo unos libritos de la calle donde tú vives, de Guate. Yo no sé si los libros son buenos, yo amo esos libros, o si a mí me encantan por nostalgia que yo los leía de y me imaginaba los escenarios de Guate y todo. Y
se escucha y se nota que lees bastante. Entonces yo tengo una pregunta. No tanto como quisiera. Yo tengo una pregunta que va un poquito entre lo profesional y siento que te gusta tanto leer y es facilito para ti. ¿Qué tanto te ha ayudado eso para leer todo lo que necesitas leer para tu carrera? ¿Crees que sí es una característica necesaria ese hábito de la lectura? ¿O crees que se puede pasar sin ese hábito? Tengo que confesar que los artículos científicos no me generan esa pasión que me genera El Señor de los Anillos, etcétera. Ahí, en alguno de los episodios que he escuchado el podcast, escucho así como colegas que dicen, no, es que a mí me encanta leer los artículos científicos y paso horas y a mí me cuesta mucho. Tengo que ser honesta en eso. No, sería bueno, ahora que lo mencionas, Car, que esa pasión se trasladara un poquito para el ámbito de la lectura científica. Sí me gusta leer, por ejemplo, noticias relacionadas, ¿no? A todo lo que es cambio climático, cosas interesantes, a proyectos. Eso me gusta y lo leo bien, pero en la parte de los artículos científicos es como tan, es tan neutro y así debe ser, ¿no? Ese es una de las características. Sí, ahí quizás sería una buena idea tratar de redireccionar parte de esa energía a la lectura académica per se. Pero yo siento que también tiene que ver con cómo ha como evolucionado la publicación científica y lo exigentes que son las cosas ahora. Si lees artículos, por lo menos de ecología de los 80, 70, eran casi novelas y de 2, 3 paginitas. O si lees la publicación del descubrimiento del ADN, este medio robo de Watson y Crick, son 2 páginas nada más. Es el premio Nobel, están esas 2 páginas. Bueno, mentira, hay mucho más detrás, Sí, pero son claro. 2 paginitas fáciles de leer y luego ahora cada vez tiene que ser más frío y, ay Sí, no, ¿no? siento que antes tenía más storytelling los artículos viejos. Quizá ahí es donde, como la literatura que yo leo más es relacionada a las últimas décadas, ¿no? Quizá es ese desarrollo lo que se mira reflejado en este tipo de artículos que a mí me toca leer y trabajar, ¿no? Y con tanto que se publica en esos temas cada mes casi, pero antes de entrar a esos temas, entonces, empecemos con, ya nos contaste que también tu mamá hizo un doctorado. Y nos contaste que hizo un doctorado cuando tú ya estabas, pues ya estabas grandecita, ¿no? Por lo menos en edad de estar leyendo Harry Potter. Entonces, ¿cómo fue? Empezamos tal vez por ahí, luego nos adentramos como cómo empezaste, cómo empezó tu interés por estudiar ingeniería ambiental. Y mi pregunta que quería hacer era cómo fue crecer con tu mamá lejos, pero como este ejemplo de ser una mujer profesional estudiando, ¿no? Bueno, mi mamá por eso y por muchas otras razones ha sido mi referencia y mi heroína, ¿no? Como ella puede todo. Así crecí yo viendo a mi mamá. En los últimos años y con todo lo que uno lee, pues digo, no, mi mamá la verdad no puede todo, no tenía que haberse visto en muchas situaciones. Pero bueno, mi mamá la admiro muchísimo y todo también su compromiso, ¿no? Porque parte de seguir estudiando ha sido por el compromiso que ella tenía con Nicaragua, con tener un país mejor. Y mi interés en el campo ambiental, así decirlo, materia general. Bueno, yo soy ingeniera ambiental, pero si reviso en mi memoria, mis primeras referencias están con mi papá. Mi papá ingeniero forestal, mi mamá ingeniera agrícola. En mi papá recuerdo en los 80, yo ya soy de los 80, él fundó una de las primeras, si no la primera, una de las primeras ONGs ambientalistas en Nicaragua. De eso resulta que yo desde muy chiquita participaba en jornadas de limpieza, en jornadas de sensibilización ambiental. Recuerdo y tengo fotos mías estar limpiando la Laguna de Apoyo. La Laguna de Apoyo es un lago cratérico que tenemos cerca de mi ciudad que es precioso. Si van a Nicaragua, vayan porque se van a enamorar. Y jornadas de limpieza así, ¿no? Ahí también es que uno de mis animales favoritos, aunque debería de saber más, son las tortugas, por ejemplo, porque era el icono, ¿no? De estar limpiando y quitar los plásticos de la playa para que las tortugas eh, no se confundieran con los plásticos en cierto sentido, ¿no? Como ese que se usa mucho en materia de educación ambiental.
Luego, bueno, en todos esos procesos está también mi mamá, ¿no? Acompañándome y acompañando a mi papá en ese momento. Y luego en mi familia, mi mamá tiene 5 hermanos, mi papá 2, y todos quisieron estudiar, algunos terminaron, otros no, pero todos tenían en el lado de mi mamá mucho que ver con la parte agrícola. Y de mi familia teníamos una finca pequeña, entonces esa relación creo con la naturaleza, con los servicios que nos brinda, para mí fue siempre como muy presente, aunque sí tuve mi momento de mi niñez después de mi primer viaje a Alemania, que dije que quería ser aeromoza, ¿no? Porque me parecía un trabajo súper cool andar viajando. No recuerdo si estaba tan impresionada con el tema de que tenés que estar sirviéndole a la gente. Pero sí lo del viaje, ¿no? Y tuve un momento que quise ser abogada también. Entonces, en algún momento, cuando ya estaba estudiando ingeniería ambiental, también pensaba en especializarme en legislación ambiental, en el cual tuve alguna experiencia en uno de mis trabajos. Y por ahí va, ¿no? O sea, no es que tuviera a alguien así viendo que salía de laboratorios y eso, que tampoco es mi trabajo actualmente, pero sí como el compromiso y el tema de nuestra dependencia de los recursos naturales, ¿no? Qué cool porque sí, tuviste como que bastante conocimiento, por así decirlo, de los bienes vegetales que tenemos en la tierra desde chiquita. Se me hace curioso cómo eran esas conversaciones entre una persona de agronomía y una persona de forestal. Bueno, ahí tengo que decir que mis papás estuvieron juntos hasta algún momento de mi adolescencia, no fue siempre, pero lo que sí recuerdo de mi niñez, yo visitando áreas protegidas en Nicaragua. Mi papá y mi mamá estudiaron su ingeniería en Alemania también. Entonces, cuando ellos regresaron a Nicaragua en los 80, un tiempo que en Nicaragua, bueno, en Centroamérica estábamos en conflictos no civiles, mi papá tuvo un trabajo en Río San Juan, que ese es el departamento fronterizo con Costa Rica y donde tenemos todavía una de las reservas de biosfera más importantes de la región, que es Indio Maíz. Y él tuvo trabajo ahí, entonces me acuerdo de ir ahora se hace el viaje en 5 horas, pero en ese momento eran 12 horas en el jeep y yo como niña o la menor en la parte de atrás del jeep pegando brinco en todos los huecos de la calle, que era una calle de barro, o sea, sin asfalto, sin adoquines. Y me recuerdo casi como yendo a la selva, que eso era prácticamente en ese momento. Ahora está el desarrollo, entre comillas, se nota distinto, pero no recuerdo como conflictos de conversación, ¿no? Sino que recuerdo como siempre esa conexión y la dependencia que me marcaron, ¿no? Luego resulta, mi papá y mamá no estaban juntos, mi mamá se casó nuevamente y él tenía un doctorado también en cosas ambientales y trabajaba con temas de manejo de residuos sólidos. Entonces, en algún momento, cuando yo ya estaba en la ingeniería, pensé que yo también por ahí me iba a especializar, pero bueno, por una otra razón eso no pasó, pero es como, si uno lo piensa, cuánto está influenciado, ¿no? Por su alrededor, por las personas que tienen influencia grande en uno. Y también por el medio donde estás, porque para mí, mi región, ¿no? En Nicaragua, estamos entre dos lagunas cratéricas, tenés los parques nacionales, las áreas protegidas. En algún momento en la maestría tuvimos una clase de proyectos, eran grupos y mi grupo, porque nadie más tuvo otra idea, trabajó sobre mi ciudad, ¿no? Mi ciudad era el caso de estudio y tenías que presentar al final de ese semestre los distintos problemas ambientales y las soluciones que vos planteabas para ellos. Entonces hicimos un trabajo así súper completo, súper íntegro, presentamos todo. En mi ciudad tenemos todavía a la fecha un problema muy grande de residuos sólidos, del manejo de residuos sólidos, aguas residuales, pasamos por todo. Y luego, claro, nosotros habíamos presentado un mapa y y mencionado o descrito el contexto ambiental. Cuando terminamos de presentar, no recuerdo, creo que fue mi profesor que dijo en ese momento, ok, muchas gracias, muy buen trabajo, pero ustedes mencionaron que había un volcán ahí, ¿verdad?
Nosotros dijimos sí. Y, o sea, yo era la que respondía porque mis compañeros sabían lo de las actividades, proyectos, pero... Y entonces dijo, ¿y por qué no mencionaron nada de gestión de riesgos? Y a mí fue como el plop, o sea, así como con Dorito. Ciertamente estamos, esas lagunas que yo les menciono son lagunas cratéricas. Y lógicamente en el Pacífico nicaragüense, así como en Guatemala, hay cada 2 por 3 tenemos sismos. Pero ya lo tenemos tan en nosotros que como que no le ponemos mente, ¿no? Pero si quieres escuchar de personas que sí le ponen mente y estudian sismos y volcanes, al terminar este episodio te recomendamos escuchar nuestros episodios número 47 con la geóloga y vulcanóloga chilena Carolina Geoffroy, el número 83 con la geofísica y sismóloga chilena Tati Flores y el episodio número 107 con el geofísico y sismólogo chileno Sebastián Carrasco. Y entonces fue como un plop y una realización en ese momento el darme cuenta de, ok, se me estaba olvidando un factor súper importante simplemente porque mi percepción del riesgo es distinta a la que alguien que le menciona en Alemania estos factores puede tener, porque dicen cómo puedes vivir tranquilo a la par de un volcán, ¿no? O entre volcanes. Sí, y creo que yo por ahí ya no sé dónde iba, pero bueno. Qué buen punto, ¿verdad? Las cabal cositas como parte de este shock cultural que a veces no pensamos hasta que pasa algo así y te quedas como, ah, cierto, ¿verdad? A mí me pasó con las piñatas, la primera vez que tuve que explicar qué es una piñata aquí. Nunca me había dado cuenta lo turbia que es esa tradición. Ahora a mí no se me ocurriría poner a una princesa o algo que uno quiere en forma de una piñata, ¿no? O sea, porque yo también he tenido esa reflexión en los últimos años. ¿Cómo voy a poner algo que me gusta, la figura que sea, y me voy a poner a darle golpe, ¿no? Es violento. Claro, o sea, si uno lo piensa no tiene sentido o simplemente alimenta esta violencia que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Por el tiempo y para adentrarnos más en lo que haces hoy día, quisiera relacionar un poquito esto justo con lo que haces hoy día, que creo que no tiene, voy a hacer un salto un poco extraño de las piñatas a esto, pero a lo que voy es cómo lidiamos con el cambio climático. También depende de dónde crecimos, dónde vivimos y qué es lo que suena más lógico, las medidas. No sé, alguien aquí pueda decir, podemos hacer esto simplemente porque tienen financiamiento, pero para nosotros es como, no, no podemos simplemente hacer esto por varias barreras, ¿no? Y sé que eso es a lo que te has dedicado en estos años. Estábamos leyendo antes algunos de tus reportes y tus artículos. Entonces empecemos por el comienzo. Después de todo esto, de elegir estudiar ingeniería ambiental y que ya nos contaste un poquito que tal vez por algún tiempo pensaste que tal vez ibas a ir por el manejo de residuos sólidos, pero al final no. ¿Cómo es que empezaste en temas de cambio climático? ¿Cómo empecé? Bueno, ahí vuelvo a las referencias y ahí recuerdo ir en el carro con mi papá. Y lo tengo así como muy clara la película de ir con mi papá y que mi papá me fuera explicando lo que era el cambio climático y el efecto invernadero, ¿no? Que seguro para ese entonces yo ya había pasado por ciencias naturales donde me lo habían explicado, pero me recuerdo mi papá hablándome sobre el problema, ¿no? Y que los árboles capturan el dióxido de carbono y demás. Luego, o sea, luego de la universidad, donde el primer año, para que pues quienes nos escuchan sepan que uno no siempre lo tiene tan claro, ¿no? Yo el primer año también me salí un cuatrimestre, en ese entonces en mi universidad eran cuatrimestres porque decía yo no quería estudiar ambiental. Yo mi primera opción había sido ingeniería en manejo de ecosistemas, pero no la abrieron la carrera porque éramos muy poquitos los interesados, entonces me pasaron a mi segunda opción que había sido ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental en ese momento no me gustaba porque tenía mucha química, eran 9 químicas las que nos daban, si no mal recuerdo, y a mí no me gustaba. Pero bueno, seguí en la carrera con el apoyo, bueno, en algún momento mi mamá me dijo como que no, o sea, esto a mí no me gusta, ¿cómo hacer que estás aquí en la casa y no estás estudiando? Regresé a la carrera, en la carrera tuvimos una clase ya de cambio sobre cambio climático, la recuerdo bien, pero luego yo inicié a trabajar como técnica ambiental en una área protegida en Nicaragua, precisamente en la Laguna de Apoyo que les comentaba anteriormente. Ahí yo trabajaba y hacía de todo un poco y es un trabajo en el que si me preguntan hoy en día yo volvería a hacer
porque yo trabajaba en educación ambiental, yo trabajaba guiando o apoyando los planes ambientales municipales, el plan de manejo del área protegida, un proyecto sobre conversión energética con panaderías y muchas cosas. Y estuve 4 años ahí y era un trabajo súper bonito, un equipo joven con el que recuerdo en algún momento tenía así mis discusiones, pero ahora que lo pienso es el mejor equipo en el que he estado. Y nuestros coordinadores eran súper abiertos y allí surgió que en 2010 la COP, que es la conferencia de las partes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se iba a realizar en 2009 entonces, en Copenhague. Entonces ahí mi papá trabajaba para una ONG ambientalista internacional y lo enviaron como observador a Copenhague. Entonces yo era como, ¿qué está pasando? Entonces recuerdo estar leyendo las noticias y que mi papá me comentara de que había esperanza de tener un acuerdo climático en ese momento y que iba a ser súper importante. Y luego resulta que esa COP fue un fraude, ¿no? Si uno lee sobre la historia de las negociaciones sobre el cambio climático, la COP 15 fue casi, la gente tenía miedo de que ahí parara toda negociación sobre cambio climático por el fracaso que había sido. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se acuerda en 1992, 2 años después del primer reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, al cual quizás conoces o has escuchado como IPCC. La primera COP oficial se celebró en Berlín en 1995 y se ha llevado a cabo anualmente desde entonces. Pero por más de una década, Estados Unidos y China, los dos países con más emisiones a nivel mundial, no firmaron ninguno de los compromisos a los que las partes se comprometían en estas COP. Pero en la COP 15, la que menciona Tania, que se dio en Copenhague en el 2009, con Obama en la presidencia de Estados Unidos, había más esperanza. Y aunque, en efecto, Estados Unidos y China finalmente firmaron el Acuerdo de Copenhague, lo acordado seguía siendo muy poco ambicioso para lo que necesitamos. Además, no era vinculante, y tanto los llamados países desarrollados como en desarrollo no estaban de acuerdo con cómo se acordaron las acciones de mitigación a las que, en teoría, debían comprometerse. Por ejemplo, a los países del sur global se les estaba pidiendo reducir sus emisiones en proporciones similares a las del norte global, a lo cual los países del sur respondían exigiendo derecho al desarrollo y a que se tomara en cuenta que no se emitía la misma cantidad de gases de efecto invernadero que en el norte global. Por lo tanto, la reducción de estas emisiones no podía ser la misma. En fin, regresemos. Entonces, claro, yo me acuerdo de mi papá diciéndome que había participado en la marcha, etcétera, y al año siguiente la conferencia se iba a organizar en México, en Cancún. Y yo ya en ese momento es algo que continúo haciendo y que recomendaría a todos como ser parte de esas newsletters o seguir cuentas de grupos o redes interesantes porque uno no sabe qué información interesante y qué oportunidad va a aparecer ahí. En ese momento en Nicaragua había una lista de correos manejada por un, creo que entomólogo, que él es belga, pero vivía en Nicaragua y vive en Nicaragua, creo todavía. Él manejaba esta lista de correos donde uno mandaba oportunidades de cualquier cosa. Y ahí me llegó a mi correo un día así una de oportunidad para participar en un taller del British Council. Y en la información, si uno leía más, decía de que podría ser una oportunidad para luego participar en la COP. Entonces yo me presenté a esa convocatoria con uno de los proyectos que estaba haciendo en esta organización en Amixlan, se llamaba el proyecto de reconversión energética aunque cuando nosotros lo estábamos trabajando no decíamos cambio climático, yo lo ligué, ¿no? Y así fui seleccionada para participar en un taller del British Council y en ese momento el proyecto se llamaba los Climate Champions, o los campeones climáticos. Era un taller de 3 días en México y de ahí ellos iban a elegir quiénes iban a la COP de México, ¿no? Porque los 40 jóvenes que habían elegido no podían ir los 40. Y resulta, tuve la dicha de que fui seleccionada. Entonces,
Mi primera COP fue en Cancún, la COP 16, y de ahí no hubo vuelta atrás. O sea, fue el tema que cuando uno se comienza a informar y ve, bueno, en ese era en 2010, fue hace 13 años, ya se miraba o se decía cuáles podían ser los impactos, quiénes eran los responsables. Y uno viene de Centroamérica, donde conocemos nuestras vulnerabilidades socioeconómicas, pero también la riqueza ambiental. Y yo me comenzaba a imaginar a nuestros agricultores así en sequía y demás. Entonces ahí fue que surge o que inconscientemente mi decisión de trabajar sobre cambio climático y específicamente en adaptación. Y de ahí han surgido cosas lindas que viendo los años atrás uno no podría pensar que haya surgido con un correo en el que uno pudo haber ignorado así total, pero que me abrió puertas porque luego ese mismo año yo fui seleccionada con una beca del DAD, que es el Servicio de Intercambio Alemán, al que yo había aplicado en esos meses, que era desde que mi mamá estaba haciendo su doctorado. Aquí hago un paréntesis. Yo le prometí a ella que yo no iba a vivir en Alemania con ella cuando ella estaba haciendo su doctorado, pero que yo iba a venir a estudiar, ¿no? Y en algún momento de mi trabajo yo decidí, bueno, ahora es momento de tener experiencia, voy a buscar qué beca aplicar y siempre había sido Alemania. Y cuando le comuniqué de que a los colegas del British Council que yo venía a Alemania, ellos me dijeron, ah, Tania, qué súper, vas a estar en Colonia, las reuniones de Naciones Unidas son en Bonn, entonces cuando querrás nosotros te acreditamos. Entonces yo me iba a las reuniones de Naciones Unidas en Bonn, siendo estudiante de mi maestría, como una pelagata, diríamos, en Nicaragua. Y en mi tiempo libre, ¿no? Yo me iba a las reuniones cuando no tenía clases, tomaba el tren y eso me permitió conocer a colegas nicaragüenses trabajando en el tema y seguir trabajando, ¿no? Y crear una red de contactos que inició allí y con la que sigo en contacto 10 años, 12 años después, ¿no? Increíble, me encanta el mensaje justo de aprovechar los recursos, en especial con tanta información que hay hoy. A veces es como abrumador, pero vale la pena aunque sea tenerlos ahí, ver de vez en cuando si hay alguna oportunidad como esas y aventarlos, ¿verdad? O sea, como siempre decimos aquí, lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero ¿y si sí? Exacto, o sea, yo estoy segura, o bueno, uno no sabe qué habría sido, ¿no? Pero quizá me hubiese ido a Alemania sin haber ido a la COP en Cancún y no hubiese sabido que solamente un par de kilómetros de distancia estaban las negociaciones y quizá no hubiese tenido en ese momento el enlace para que me acreditaran a ir, ¿no? Entonces, esas pequeñas eh, oportunidades que al final se vuelven decisivas, ¿no? Y ya pensando mencionaste justo lo que trabajas en temas de adaptación. No sé si podemos aclarar para nuestra audiencia si nos explicas qué es la adaptación climática y qué es la diferencia entre adaptación y mitigación climática. Sí, bueno, nosotros sabemos, ¿no? De que hay un efecto natural, que es el efecto de invernadero, que es el que ha permitido que la vida en el planeta se desarrolle tal como la conocemos, ¿no? Sin eso, la temperatura promedio global sería de menos 13 o 14 grados, si no mal recuerdo, cuando la que actualmente tenemos o la con la que se comenzaron a hacer los registros estaba entre 13 a 14 grados sobre cero, ¿no? Entonces, es en ese rango de temperatura promedio global que la vida se ha desarrollado. Como la conocemos, los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, pero también están el dióxido de carbono, el metano y otros varios más. Entonces, cuando hablamos de mitigación, es básicamente la reducción de esos gases de efecto invernadero, de la quema de combustibles, que es la que se ha podido trazar, que es la que ha generado el calentamiento global. Es decir, si nosotros vemos los registros de la temperatura media global antes de la era preindustrial, la temperatura a este momento ha aumentado 1,1 grados. Y eso puede sonar poco, pero en términos de la escala de tiempo en la que el planeta ha tenido ese tipo de cambio, la escala y la magnitud del cambio es muy rápido.
y es muy grande. Entonces, cuando hablamos de mitigación, es básicamente evitar que se genere más calentamiento, evitar la quema de combustibles fósiles, la pérdida de nuestros ecosistemas, la deforestación. Y cuando hablamos de adaptación, es el proceso de ajuste a los cambios que estamos observando. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con los agricultores en Centroamérica que conocían o que sabían que la temporada de lluvias empezaba a inicios de mayo y hoy en día se está observando que empieza cada vez más tarde, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Una medida para adaptarse, por ejemplo, es postergar la siembra, ¿no? Para que pueda la parte agrícola reaccionar mejor. Entonces, es como estos dos principales enfoques que hay actualmente y uno que no es que sea tan reciente, pero que se le da más importancia en los últimos años, que es el de pérdidas y daños, porque la adaptación busca cómo reducir los riesgos y los impactos, mientras que pérdidas y daños son aquellas afectaciones que ya han pasado, tanto económicas como no económicas, ¿no? Y el caso clásico que se menciona es, por ejemplo, los países insulares, que algunas comunidades tienen que ser desplazadas porque ya no tienen agua potable, porque la costa se perdió y que son escenarios que lamentablemente se identifican como posibles o muy probables en un futuro en distintas regiones del planeta. El tema de daños y pérdidas se ha discutido por años, pero los países económicamente desarrollados han bloqueado estos intentos por décadas. Es por eso que se considera un gran logro que en la COP27 del 2022 por fin se llegara a un acuerdo de iniciar el Fondo de Pérdidas y Daños. Este fondo dará apoyo a los países en desarrollo, particularmente a aquellos vulnerables a los efectos adversos de la crisis climática, en materia de gestión y compensación de las pérdidas derivadas de las sequías, inundaciones, aumentos del nivel del mar y demás desastres causados por el cambio climático. Este fondo es necesario. Tenemos el ejemplo de Kiribati, un archipiélago ubicado en el Pacífico que ha demostrado algunas de las consecuencias más dramáticas del cambio climático, ya que el aumento en el nivel del mar ha obligado a las personas de islas exteriores a migrar a la capital, Tarawa del Sur. Esta isla alberga más de la mitad de la población, estimada en 120,000 personas, y el hacinamiento y los problemas sanitarios y sociales han causado que Kiribati tenga una de las mayores cargas de enfermedad del mundo, incluida la mayor incidencia de lepra, una de las más altas de tuberculosis y diabetes y una de las tasas más bajas de acceso a la atención primaria. Todo esto como consecuencia del cambio climático. Es por eso que es importante el Fondo de Pérdidas y Daños. Aún falta mucho para que se establezca bien el funcionamiento de este fondo, pero en breve, los países ricos se comprometen finalmente a apoyar económicamente a países de bajos y medianos ingresos, quienes poco han aportado a la crisis climática, pero cuyos efectos se han venido sufriendo desde hace décadas. Un primer paso en el camino a la justicia climática. Nuestro problema se está concentrando en el dióxido de carbono, metano y todo esto que se generan a partir de la quema de los combustibles fósiles, ¿no? Y de la degradación de nuestro ecosistema, que también se produce por los incendios forestales y cuando hacemos los sistemas de, ¿cómo se le llaman? Tumba y quema. No sé si en Guatemala se le conoce así, ¿no? Pero cuando estamos en la frontera agrícola, que se bota el bosque natural para tener áreas agrícolas que luego pasan a ser áreas de pastoriles porque no tienen vocación agrícola esos suelos. Esos suelos son forestales y los estamos ocupando con otro potencial que no es el adecuado. Y en este último tema que mencionas, de entre lo forestal, lo agrícola, el uso del suelo y uniéndolo con la adaptación, tienes una publicación de hace algunos años justo que desarrollaste una herramienta de priorización, ¿no? Priorización para cómo elegir métodos de adaptación en Centroamérica, ¿no? O en Nicaragua. Sí, esa fue mi tesis de maestría, donde básicamente revisé literatura, revisé los tipos de proyectos que en Nicaragua, en el sector agroforestal, se estaban implementando y las actividades.
Hice como un catálogo de esas diferentes opciones y entrevisté a distintas personas como para saber qué era lo importante, qué son los factores importantes cuando nosotros estábamos tratando de definir qué medida de adaptación priorizar, ¿no? Entonces, en base a eso desarrollé un catálogo de indicadores, pero esos indicadores no solamente son ambientales, sino que también tienen que ver con la parte del costo, de las medidas, tiene que ver con la parte de las políticas, tiene que ver también con la parte de la infraestructura, si no mal recuerdo. Y una vez tenés estos indicadores, podrías desarrollar una herramienta que pondere, ¿no? ¿Qué es más importante también? Entonces, de acuerdo a los pesos que vos le das a los distintos factores, la herramienta al final te diría, de estas 4 opciones, la más factible o la mejor a implementar en esta región es la opción A o B, por ejemplo. Y ahí es importante mencionar esto del contexto, porque la adaptación de verdad depende del contexto local, ¿no? O sea, cuando hablamos de mitigación, si alguien reduce o planta árboles en Nicaragua, esa reducción de contaminación se aporta en la parte global, ¿no? Porque esa tonelada se está absorbiendo y es algo menos en la atmósfera. Pero con adaptación, el que mira o el que tiene el impacto positivo o negativo del cambio climático son las personas a nivel local. Y el ejemplo clásico son los agricultores, son los pescadores, cuando, por ejemplo, tienen menor producción pesquera y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es la importancia de que cuando hablamos de cambio climático estemos hablando y consultando a todos los actores locales y no solamente guiándonos por teorías que funcionan en Alemania, que no necesariamente van a funcionar en Panamá, por ejemplo, ¿no? Y ya con todo este trasfondo y toda esta súper resumen e introducción que nos has dado sobre el cambio climático y esto que mencionas y que resaltas bastante del contexto, ¿no? Que es una de las principales críticas a todo lo que falló en el pasado, en las COPs pasadas. Y bueno, no es que haya estado tanto mejor en las últimas, pero hay un poquito más de inclusión del sur global en general. ¿Cuál es tu...? Y bueno, creo que algo que no habíamos mencionado hasta ahora es que sos parte de las autoras de algunos capítulos del reporte de la IPCC, ¿no? Sí, Entonces, de esas experiencias que uno no se imagina que puede llegar a tener. Sí. y entonces, con la siguiente COP que hace en unas 3 semanas, si no me equivoco, Mm. ¿qué es lo que todos deberíamos de saber y estar al tanto de sobre este tema? Sobre las COP en sí específico, es de que es el único espacio que tenemos como comunidad global donde discutir, donde presentar propuestas, donde plantear la problemática, tanto nacional a nivel de país, porque quienes participan y tienen voz y voto en esos procesos son nuestros países, los estados. Eso, es el espacio que tenemos. O sea, yo todos los años termino después de una COP con el sentimiento de tanto esfuerzo, no avanzamos lo suficiente, pero cada año también me he ido dando cuenta de lo complicado que es el proceso. Y con esto quiero destacar que ahí tenemos casi 200 países, ¿no? Y todos tienen voz y voto, todos tienen diferentes intereses, todos van a buscar un resultado que no les implique mayores responsabilidades y que les genere beneficios, ¿no? En teoría, la convención es súper fácil. O sea, la convención tiene establecido 2 tipos de países. Los países anexo 1, que son básicamente los que en 1992 se clasificaron así, de acuerdo a las responsabilidades y el desarrollo económico de ese momento. Entonces, países anexo 1 podemos llamarlos los contaminantes, ¿no? Y son los países desarrollados. Mientras que países no anexo 1 son los demás países, básicamente el sur global. Entonces, en teoría debería ser fácil, tenemos 2 posiciones, ¿no?
Pero si uno va y sigue las conferencias, uno se da cuenta de la complejidad que tiene el proceso, porque cada país puede ser parte de distintos grupos de negociación y presentar diferentes posiciones en cada uno de los grupos de negociación y también tener su posición propia. Es decir, Guatemala, por ejemplo, Guatemala es un país que está en parte del G77 más China, donde están más de 130 países. Luego es parte de AILAC, que es la Alianza de Países Latinoamericanos, y en algún momento, cuando ha funcionado, han sido parte o presentado posiciones SICA, ¿no? Que es el Sistema de Integración Centroamericana. Y esos solo son tres de los varios otros grupos de los que puede ser parte, ¿no? Entonces, cada uno presenta distinto y es donde ahí también en la conferencia el wording, las palabras pesan mucho y las comas, dónde va la coma, que si esto significa que esto es una responsabilidad más que yo voy a tener o no. Entonces yo con las COP, este recordatorio de que es nuestro único espacio, es complejo, pero realmente del 2015, que fue cuando se firmó el Acuerdo de París a la fecha, se mira mayor sensibilización, mayor acción y lo que la ciencia nos ha dicho en los últimos años o nos ha afirmado y recalcado en los reportes del IPCC son mensajes de urgencia y de ambición, ¿no? Y lo otro, que ya es más general, es que el cambio climático es un fenómeno global que nos está afectando y nos va a afectar en muchos niveles a todas las regiones y que principalmente nuestros países tienen que prepararse y que nuestros países pueden usar los recursos locales, o sea, los presupuestos nacionales pueden redireccionar fondos. Sabemos que en nuestros países el dinero compite entre preguntas de la pobreza, etcétera, pero si nosotros no nos preparamos para el cambio climático, esa pobreza incrementará, ¿no? Y si nosotros, como nuestro país, el poco dinero que tenemos lo invertimos en combustibles fósiles, estamos haciendo las cosas en contra nuestra, ¿no? Entonces, es redireccionar esos fondos que tenemos y que para eso el movimiento a nivel de sociedad civil es importante en esta demanda de ser coherente entre el discurso y la acción, porque también nuestros países tienen discursos que muchas veces son muy buenos y uno los aplaude, pero cuando vamos a lo que están haciendo, están invirtiendo en combustibles fósiles, están invirtiendo en minería a gran escala, están invirtiendo en ganadería, dando incentivos donde se están botando los bosques. Entonces hay un asunto de coherencia también que tenemos que cuidar y para lo cual la sociedad civil en general es un actor súper relevante, ¿no? En ese cuidado, en esa, no recuerdo cómo es la traducción de accountability que tenemos que hacerle a nuestro gobierno, ¿no? Y solo el hecho de estar hablando cada vez más de estas cosas es un gran cambio porque países como lo que mencionaba, los insulares, países como Vanuatu llevaban desde los 80s, 90s hablando de esto y nadie les pasaba coco, que es otros Sí, temas de justicia climática o sea, también. se ha avanzado, pero no es lo suficiente, o sea, no estamos ni cerca de hacer lo suficiente, ¿no? Eso es uno de los mensajes o sea, que los reportes del IPCC han dejado como, si no hacemos las cosas antes del final de esta década, si no cambiamos el rumbo que llevamos, pues va a ser prácticamente imposible limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados, que ha sido lo que la política ha dicho que es lo más seguro. No significa que no tiene riesgo, es lo menos riesgoso de nuestros escenarios que podemos tener por delante. Ahorita que dijiste no es suficiente, ¿qué sería, en tu opinión, lo suficiente o lo mínimo? Bueno, lo que se requiere es una transformación de nuestro sistema económico, ¿no? Gran parte de la economía global sigue dependiendo de combustibles fósiles, eh, mientras que en este momento, quizás hace 20 años era distinto, pero en este momento el acceso a las tecnologías limpias es más barato, es probado de que la energía solar funciona, de que tenemos la energía eólica.
que podemos tener los sistemas de transporte público limpios. O sea, en nuestra región tenemos unos sistemas de transporte público que uno al final decide comprar un vehículo porque dice no es seguro. Y como mujer muchas veces a nosotros nos ha pasado, seguramente no es seguro, no llegas a tiempo, no es confiable, etcétera. Y ahí se puede invertir, tenemos que invertir en el sector de recursos hídricos, de cómo garantizamos el acceso en el largo plazo a agua potable. Tenemos que invertir en el sector agrícola porque gran parte de nuestra economía sigue dependiendo de la agricultura y la agricultura a pequeña escala, que es la que genera también un componente fuerte de nuestros alimentos en la región. Y esos pequeños agricultores que generalmente tienen menos de una manzana de tierra, no sé si en Guatemala también hablan de manzana, pero manzana es 0.6 hectáreas. eh, Generalmente tienen menos de una manzana de tierra. Ellos no tienen acceso a préstamos de la banca, a préstamos que, por ejemplo, les apoyen a tener sistemas de riego para hacerle frente a una sequía. O un sistema de seguros que después de que pasó el huracán les reponga la producción que ya no tienen, ¿no? Cuando hablamos de ahora de cambio climático, es esto, es la parte de una transformación muy intensa de cómo hemos llevado nuestro desarrollo, entre comillas, ¿no? Y que países como los nuestros tienen la oportunidad de no repetir modelos que ya sabemos que no funcionan o modelos que nos llevaron al problema que tenemos, ¿no? Todo eso y también como que cambiar esta cultura de consumismo que tenemos, porque al fin y al cabo muchos de los problemas que tenemos también es por extracción de minerales que se utilizan para hacer las computadoras y los celulares que utilizamos y por consumistas y querer siempre lo nuevo, es que también estamos como estamos, pues. Exacto, o sea, hay escalas donde uno puede actuar personalmente y tomar la decisión informada de decir, yo no necesito esto, tenerlo cada 2 años o no necesito el iPhone cada 5 meses, el nuevo que está saliendo. Y esas son decisiones que están en nuestras manos y que deberíamos de tomar porque así nos hacen parte de la solución y no del problema. Pero también está la parte de las decisiones que nuestros gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, tienen que tomar, como de prepararse para el cambio climático y reducir también el problema del cambio climático. Y luego tenemos la escala global, que son las COPs, ¿no? Donde al final es el discurso global, pero la acción está al nivel de nuestros países, ¿no? Y también de la parte individual, que yo creo que también es súper importante para que uno no sentirse con las manos atadas, porque a veces uno puede sentir que el problema está fuera de nuestras manos. Y eso es cierto, lo vemos en la política, lo vemos en las guerras que estamos viviendo y lo vemos en el cambio climático. Pero hay cierta escala en la que nosotros podemos tener una incidencia. Y a eso tenemos que agarrarnos, porque no es en el momento de perder la esperanza, es el momento de tomar energía y accionar desde el nivel que estemos, ¿no? Y ese ha sido también uno de los mensajes del IPCC, o sea, Rama comentaba anteriormente, yo fui parte del equipo del reporte de los 1.5 grados, que fue el primer reporte de este ciclo del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas y surgió por una solicitud de los países en la COP21 en París. Cuando se aprueba el Acuerdo de París, en ese momento teníamos muy poca información científica, había muy poca diciendo, uno, cómo podíamos limitar el calentamiento en 1.5 grados y dos, qué significaba el calentamiento de 1.5 grados. Entonces, eso fue 2015 y al 2018 el IPCC tenía que presentar ese reporte. Y aquí vuelvo a lo de la ciencia, como la política global demandó información sobre el 1.5 grados, grupos de investigación a nivel global y principalmente en Europa, donde hay muchísimos recursos para invertir en eso, se pusieron a la mano
para producir e investigar esas preguntas, ¿no? ¿Cómo limitábamos a 1.5 grados y qué significaban los 1.5 grados para nuestro ecosistema? Tuvimos un año y medio intensísimo de trabajo para poder generar ese reporte que se ha convertido en el reporte referencia, ¿no? Porque nos dejaba claramente el mensaje de que si no es pronto, vamos a enfrentarnos a riesgos mucho más grandes de los que de los que pensábamos y de los impactos que ya vemos. Y que para ese trabajo eso no tiene que quedarse en la escala científica, sino que tiene que ir a la parte social. Nuestros sistemas económicos tienen que ser transformados. Y ser parte de ese proceso de preparación de ese reporte como única centroamericana y viniendo primero, o sea, cuando yo comencé ese trabajo, yo venía de la incidencia política en la Convención de Cambio Climático. Yo no estaba trabajando en ciencia. Y luego tengo el reto de ser la científica de capítulo del reporte y la exposición a toda esa información y ver el esfuerzo y el compromiso de estos científicos por generar información clara que informara el proceso de la política climática global ha sido uno de los privilegios de los que yo o sea, me quedo asustada de cómo uno puede llegar a estos procesos, ¿no? Y que nunca lo pensó, quizá. Gracias, Tania. Qué bonito saber que hay una centroamericana ahí. Sí, después en otros reportes hay varios más, pero para ese reporte, porque el IPCC tiene varios reportes, pero 1.5 grados sí fui la única nacional centroamericana. Qué buenísimo. ¿Y nos puedes compartir un poquito sobre esos reportes del IPCC que siempre escuchamos? Y está el reporte de como 5.000 páginas y luego está el resumen para creadores de Tomadores de políticas públicas. decisión, creadores de política, sí. Y todos Eh, los tipos de reportes. ¿Nos cuentas un poquito cómo funciona todo esto? Voy a tratar de dar un plumazo rápido. El IPCC, que les comentaba anteriormente, es el panel intergubernamental sobre cambio climático, es un órgano de Naciones Unidas que se encarga de evaluar la evidencia científica disponible sobre el cambio climático en los distintos aspectos. El IPCC tiene ciclos de evaluación y apenas en marzo pasado terminó el sexto ciclo de evaluación y en ese ciclo, si no me equivoco, generaron 7 reportes. Uno de ellos, el reporte de los 1.5 grados, que fue el primero que fue publicado en 2018 y donde yo tuve la oportunidad de colaborar. Y cada reporte tiene distintos productos, por así decirlo, que tienen también distinta audiencia. Tenemos el reporte grande que tiene los distintos capítulos y como por ejemplo voy a ir dando el ejemplo de los 1.5 grados, el reporte tiene 5 capítulos. Uno dando el vistazo general, el segundo era mitigación, el tercero sobre impacto, donde yo colaboré, el cuarto era sobre adaptación, sobre las soluciones y el quinto era ya la relación con desarrollo sostenible. Ahí, si no mal recuerdo, son casi 2.000 páginas. Y ahí lo que está es el trabajo del grupo de investigadores y científicos que resumen lo que la literatura científica está diciendo. Luego de cada uno de los capítulos se genera un resumen ejecutivo y ese resumen ejecutivo alimenta este resumen para tomadores de decisión o hacedores de política, que en inglés se le llama el SPN, el Summary for Policymakers, y que generalmente es un resumen que no tiene que tener una longitud o extensión de más de 30 páginas. Ese es el producto donde los gobiernos en una plenaria, que generalmente es de una semana, con COVID fueron 2 semanas, para los reportes que se hizo virtual, en ese producto los gobiernos tratan de destacar los mensajes que son más relevantes y los tratan también de poner esos mensajes de manera que sean entendibles para los tomadores de decisiones a nivel global. O sea, puede ser que el mensaje no está tal cual como lo tiene el reporte, pero es el mismo mensaje al final. Y esto es lo que se genera en plenaria. Pero ese Summary for Policymakers, ese resumen, está acordado con los científicos. Es decir, allí no va a ir nada que no esté ya fundamentado en el reporte. Entonces, sí, ciertamente los gobiernos tienen alguna influencia
en la manera en que se presenta el mensaje, pero no en el mensaje per se, ¿no? Y dentro, en el proceso de formulación de cada reporte, hay distintos momentos en el que los gobiernos u observadores o expertos globales, o sea, expertos en distintos momentos, tienen de hacer una revisión y de decir, este paper se contradice con este, por favor expliquen. Y los autores tienen que explicar eso. Es un proceso que podemos en detalle describir otro día, pero que hay muchos momentos en el que tanto expertos que no sean autores IPCC tienen oportunidad de participar, como los gobiernos también de destacar los mensajes, ¿no? Muchísimas gracias por esta aclaración, Tania, porque siento que siempre hay muchos rumores, en especial por estas fechas de COP. Siempre hay muchos rumores y justo ese era uno de los rumores que escuché el año pasado por primera vez, que el resumen para tomadores de decisiones tenía más influencia de industria y así como quítenle esta oración porque tal y tal cosa. Y muchas gracias por aclararnos entonces. Pero ahí son los Perfecto, no es gobiernos así. los que tienen, no es- son los gobiernos los que tienen voz y voto. Entonces, y algunas figuras, por ejemplo, ilustraciones que quizás, como mencionarles en el Technical Summary del grupo de trabajo 2 que es el de adaptación e impacto, hay una figura, una ilustración que es sobre vulnerabilidad. Entonces, como categoría de países y la vulnerabilidad. Y eso los autores habían propuesto que fuera en el Summary for Policymakers, y en la primera plenaria donde se presentó eso se vio que eso iba a ser imposible. O sea, comenzaron países bombardeando como que no, no, eso no, porque no toma en cuenta tantos criterios, etcétera, etcétera. Y esa ilustración no está en el Summary for Policymakers, que era la intención de los autores, pero está en el reporte en sí. Pero es que ahí está el tema, o sea, con vulnerabilidad está el tema relacionado de pérdidas y daños. Y pérdidas y daños ahora estamos hablando de financiamiento. Y en el texto que se aprobó dice los países más vulnerables. Entonces, ¿quién dice quién es más vulnerable? En mucha de la información que sale sobre vulnerabilidad, por ejemplo, Centroamérica sale perdiendo, porque para todos los indicadores somos países de renta media, como que ya todo lo tenemos resuelto, cuando sabemos que la realidad no es así. Y eso va a ser los temas controversiales de esta COP. Te dejamos los enlaces a los reportes del IPCC en las notas del episodio. Mira, ya vamos llegando bueno, ya llegamos a la hora. Para no quitarte mucho tiempo, solo antes de llegar a las dos preguntas finales, te quería hacer una pregunta y es, ¿qué acciones podemos tomar nosotros como individuos para poner nuestro granito de arena que, como tú decís, no depende de nosotros, depende más bien de los gobiernos y de las industrias grandes? Pero nosotros como individuos, ¿qué tipo de acciones podemos tomar para poner nuestro granito de arena? Bueno, uno, informarnos y tratar de informarnos con información robusta o información que sepamos de dónde viene y no simplemente eh, compartir algo que no sabemos de dónde viene la fuente. Tratar de incidir en que las decisiones que se toman en nuestros municipios, en nuestros países, sean también decisiones basadas en la ciencia y que contribuyan en el mediano largo plazo con el bien común y no con intereses individuales, que lamentablemente sabemos que en nuestra región los intereses individuales muchas veces rigen lo que se hace, pero tenemos que como ciudadanos intentar buscar los espacios donde haya gente tratando de hacer las cosas mejor y de informarse, y que se esté generando también información. Sí, y eso, o sea, cuando hablamos apoyo de la ciencia, es un tema de recursos también para la región, ¿no? ¿Cómo hacemos que en nuestros países haya más inversión en la investigación, que se ve como el patito feo, como lo que no es necesario, cuando sabemos que muchos países tienen el nivel de bienestar que tienen porque han basado sus decisiones en la información científica? Creo que a nivel individual lo básico es informarse y tratar de que esa información venga de fuentes confiables. Gracias, Tania. Y ahora sí, ya entrando a las últimas dos preguntas. La verdad es que todo esto de cambio climático es algo de lo que creo que deberíamos de hablar más.
Pero ya entrando a las últimas dos preguntas, la primera de las dos preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Em, Diría que confíe en su instinto y aproveche las oportunidades. Eso ha funcionado a mi yo de casi 39. Entonces diría continuar siguiendo los instintos, porque esas pequeñas oportunidades pueden abrir puertas a oportunidades asombrosas, ¿no? Eh, y diría que es algo que también he hecho, sin haberlo pensado como estrategia ni nada, pero de trabajar con personas comprometidas. Yo tengo la dicha de ser parte de distintos grupos y donde hay mujeres, principalmente, eso es interesante en la región, en Latinoamérica, cuando uno trabaja en cambio climático, las mujeres están haciendo cosas súper interesantes. Y seguir eso, o sea, como seguir este trabajo en conjunto y seguir con el compromiso. Creo que cuando uno encuentra la razón de, no de ser, sino un compromiso, un tema que le apasione, entonces todo lo que viene después va a ser, no fácil, pero va a ser satisfactorio y uno se va a quedar con la satisfacción de haber hecho el trabajo mejor que pudo, ¿no? Ana, tener la suerte de ser como tú y trabajar en lo que les encanta y nunca trabajar un día en su vida. Parece. Le deseo esa bendición a todos y todas. Super, Tania. Lamentablemente, ahora sí llegamos a la última pregunta. Como dijo Kat, de seguro vamos a hablar más de esto en otro momento y hacer más episodios porque siempre hay tanto más de qué hablar. Pero ya para finalizar el episodio, la última pregunta que nos encanta hacerle a todas nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en tu país o en la región? Eso va vinculado con lo que venimos hablando y lo que mencionaba antes, informarse, ver las fuentes, eh, promover que los niños también y las niñas se interesen, ¿no? Por la ciencia, por lo que pasa en el mundo. No tienen que ser ciencias de la Tierra, por ejemplo, están las ciencias sociales, que hay un trabajo súper interesante y donde, por ejemplo, yo quisiera tener a veces mejores o más conocimientos en metodologías de las ciencias sociales. Eso es como promover desde la casa y también informarse, porque a medida que hay demanda de información, también debería de haber mayor inversión en generar esa información, principalmente la local, o a nivel nacional, ¿no? Gracias, Tania, por empaparnos más de este tema tan crucial para nuestras generaciones y las venideras. Y gracias también por demostrarnos lo lejos que un simple boletín en internet nos puede llevar y sobre todo la importancia de tomar las oportunidades cuando se nos presentan. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas y todos. También déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. A propósito, ¿ya te suscribiste a nuestro boletín? Ahora sí, hasta la próxima.